tenemos la satisfacción de poder retomar una iniciativa de mucho éxito que trata sobre la investigación de nuestra ciudad. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Valencia y el Museo de Historia de la Ciudad editan la publicación y nosotros colaboramos activamente y estamos orgullosos de que Paco Taberner siga liderando como director científico de esta revista. Son los mismos que tuvo desde el principio los seminarios del curso de Historia de la Ciudad y seguimos en esa línea. Realmente en ese sentido no hay grandes innovaciones, pero sí, en cada edición que se hacen se presentan nuevas investigaciones, nuevos puntos de vista. Una visión de la ciudad desde distintos puntos de vista y de distintas disciplinas. O sea, hay arquitectos, hay arqueólogos, hay economistas, historiadores del arte. Cada uno pues aporta su visión de un punto concreto o de una generalidad sobre lo que ha sido la evolución de la ciudad.